Se dice que las vidas y eventos de las personas se conectan de formas misteriosas. Algunos sueños pueden ser divertidos y emocionantes, mientras que otros son más extraños y dejan un impacto duradero. Algo que te está sucediendo en este momento podría ser un evento por el que otra persona que ni siquiera conoces ya ha pasado. Algunos podrían decir que es una coincidencia. Algunos podrían llamarlo una experiencia loca. Y algunos podrían encontrar consuelo porque no están solos en lo que sienten o están pasando. El caso que estamos desplegando hoy es un ejemplo de eso. Cuando Tracy Osasia, de 27 años, desapareció después de una noche de juegos en el bar Florida Tap Room en 2009, sus padres y la policía la buscaron por todas partes. Tristemente no encontraron a Tracy, pero lo que sí descubrieron fue una cadena de desafortunados eventos que otras personas experimentaron. ¿Pero cuál era la similitud? Bueno, era una persona, y esa persona no solo estaba detrás de un puñado de ataques violentos, sino que también podría estar detrás de la desaparición de Tracy. Bueno, él fue la última persona que se vio con Tracy. El desgarrador caso de Tracy Osasio ha estado abierto durante los últimos 15 años, pero eso no significa que el caso no se haya resuelto, al menos en la mente de muchos. Por todos los medios, sabemos lo que le pasó y quién lo hizo, pero lo que es tan devastador es que no se ha encontrado a Tracy. Ni en carne, ni en restos. Pero este caso no es como cualquier otro caso de persona desaparecida, porque mientras que en la mayoría de los escenarios, el perpetrador es el que está en libertad. En el caso de Tracy, el malhechor ya está tras las rejas, y es a Tracy a quien los detectives aún están buscando. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts, tu anfitrión. Publico nuevos documentales de crímenes reales semanalmente. Una víctima con una historia que contar, sin narraciones ni drama innecesario. Así que si te interesa ese tipo de cosas, presiona el botón de suscribirse. Es completamente gratis y te mantiene al día con todos mis futuros videos. Tracy Aileen Osasio nació en 1982 a padres Elizabeth, mejor conocida como Liz, y Joseph Osasio en Ocoee, Florida. Tracy fue considerada una niña de papá durante su niñez. Soñaba con estudiar radiología en la universidad y amaba a todo tipo de animales. Tracy tenía lagartijas, escorpiones y un gato llamado Cookie como mascotas. A Tracy le fascinaba leer, especialmente sobre historia y literatura. Sus temas favoritos eran la Segunda Guerra Mundial y la antigua Roma. Otro interés de Tracy era hacer joyería hecha a mano, que era una de sus actividades de pasatiempo favoritas. Tracy y sus padres tenían un fuerte lazo. Cuando Tracy estaba fuera, llamaba diariamente a su mamá para contarle sobre su rutina y actividades. Tras acabar la preparatoria, Tracy trabajaba de mesera en un restaurante local mientras cursaba estudios universitarios en línea. En un momento dado, Tracy se mudó de la casa familiar porque acababa de comprometerse, pero tristemente, su felices para siempre se interrumpió cuando rompieron su compromiso y pronto terminaron definitivamente. No está claro por qué ocurrió esto. Esto llevó a Tracy a volver a vivir con sus padres, a quienes no les importó en absoluto. Tracy y su padre Joseph compartían el amor por los deportes, especialmente el baloncesto. El equipo favorito de Tracy y Joseph era el Orlando Magic local, y no había un partido que Tracy se saltaría por nada en el mundo. Según todos los informes, Tracy era una chica normal de 27 años que tenía grandes sueños y estaba bien encaminada para lograrlos. Amaba a su familia y las cosas le iban bien. Pero un día, en mayo de 2009, sin ninguna advertencia, Tracy desapareció. El 26 de mayo de 2009 fue un día divertido para Tracy. Se estaba llevando a cabo un gran partido de baloncesto entre Orlando Magic y los Cleveland Cavaliers, y Tracy tenía el ritual de ver cada partido de Magic, ya sea con sus amigos o con su padre. Ese día, Tracy planeaba ver a su padre, pero él tuvo que hacer un recado de trabajo de último minuto, así que no se quedó. Tracy fue sola al Florida Tap Room Bar, ubicado en la calle Raleigh, y disfrutó del partido. El bar estaba repleto de aficionados al baloncesto, así que Tracy no se sintió intimidada en absoluto. Además, visitaba este lugar con frecuencia, conocía a muchas personas allí y era esencialmente su segundo hogar, especialmente durante la temporada de baloncesto. Avancemos hasta el final del juego. Tracy debía volver a casa, pero pasaron horas sin señales de ella.
Su madre, Liz, estaba aún más preocupada, ya que no recibió un mensaje de rutina de Tracy ese día. Además, Tracy no tenía planes después del partido, y según la última conversación que Liz tuvo con Tracy, iba a volver directamente a casa después del juego. Pero horas después, Tracy seguía sin aparecer y no respondía a las llamadas. Tracy Ocasio, de 27 años, fue reportada como desaparecida y comenzó su búsqueda. Los detectives decidieron investigar el último lugar donde se vio a Tracy, y era el bar en la calle Raleigh. Por suerte, obtuvieron los videos de seguridad y vieron a Tracy, pero no estaba sola. Las imágenes mostraban a Tracy saliendo del bar con un hombre alrededor de la 1 a la 1:30 de la madrugada. Cuando los investigadores mostraron las imágenes a los padres de Tracy, no reconocieron al hombre misterioso. Tracy fue reconocida en las imágenes por su atuendo: jeans negros, camiseta sin mangas, chaqueta con capucha y un sombrero verde y blanco. El hombre con Tracy era calvo, aproximadamente de la misma edad que ella, y él y Tracy parecían cercanos. Estaban conversando y disfrutando, y se marcharon al rato. Las imágenes no mostraban nada preocupante. Parecía que Tracy estaba coherente y se iba voluntariamente con este hombre misterioso. Así que los detectives tenían una pista. Pero tenían que averiguar quién era este hombre. Mientras los oficiales realizaban la tarea, se halló el auto de Tracy. Ella lo había conducido hasta el bar Florida Taproom, y era un Chevrolet Cobalt amarillo del 2002 que se encontró en un estacionamiento en la calle Franklin en Ocoee el 27 de mayo alrededor de las 7 de la tarde. Curiosamente, el auto estaba abierto y lucía claramente abandonado. Dentro del coche no había pertenencias, y lo único que destacó a la policía fue el hecho de que los asientos delanteros estaban reclinados hacia adelante, lo que insinúa que alguien pudo haber estado doblando los asientos para sacar algo de los asientos traseros o a alguien dentro o fuera de los asientos traseros. Este comportamiento no era típico de Tracy. No entiendo por qué la policía encontró esto tan extraño, más allá de que era un Chevy Cobalt. Meter a un adulto en el asiento trasero de una versión de 2 puertas de este coche sería casi imposible, y si Tracy llevaba pertenencias consigo, casi seguro que las habría guardado en el maletero, no en el asiento trasero. Además, el coche fue hallado abandonado en una zona muy oscura de la calle. No había farolas en absoluto. Según Joseph, Tracy nunca iría allí si tuviera otra opción, porque le tenía miedo a la oscuridad. Entonces, ¿por qué estaba allí el coche de Tracy? La respuesta a esa pregunta llegó rápidamente. ¿Recuerdas al hombre con el que se vio a Tracy la noche que desapareció? Bueno, finalmente fue identificado, y su nombre era James Hathaway, y él era el único que podría haber sabido lo que le había pasado a Tracy. Cuando los detectives lo contactaron, cooperó brindando información. James dijo que conoció a Tracy en el bar Florida Taproom y conversaron brevemente. Después del juego, le pidió a Tracy que lo llevara a casa, ya que él no tenía coche y ella sí. Según James, Tracy lo dejó y siguió su camino, y eso fue todo. Pero curiosamente, el lugar donde se encontró el coche de Tracy estaba a solo 150 yardas de la casa de James, donde vivía con su padre. James fue la última persona en ver a Tracy. Ahora ella había desaparecido y su coche fue encontrado a solo unas cuadras de su casa. Los investigadores sospechaban de James por la desaparición de Tracy, pero sin pruebas sólidas para vincularlo, lo liberaron. Luego, los detectives revisaron la actividad telefónica de Tracy. Resultó que el teléfono de Tracy se apagó el 27 de mayo alrededor de las 8:30 a.m. y la última ubicación donde se rastreó su teléfono fue el mismo lugar donde se encontró su coche. Gracias a estas pruebas, los investigadores lograron obtener una orden de registro para el hogar de James. Y dentro, no encontraron a Tracy ni ninguna pista sobre ella. Pero sí encontraron muchas drogas. Los investigadores descubrieron que James abusaba de las drogas mientras estaba en libertad bajo fianza. Así que aunque no parecía tener nada que ver con la desaparición de Tracy, fue arrestado por esos cargos. Pero si eso no fuera suficientemente malo, al arrestarlo, los detectives se dieron cuenta de que James también tenía una larga lista de delitos a su nombre relacionados con el secuestro de menores. Después del arresto de James, 2 testigos que también resultaron ser amigos de James se presentaron y dijeron que vieron a una mujer que coincidía con la descripción de Tracy saliendo del bar con James. El segundo testigo dijo que Tracy, después de llegar a la casa de James, entró y se quedó un rato. En un momento James incluso intentó convencerla de probar drogas, pero ella se negó y fue entonces cuando se fue.
Entonces los detectives se percataron de que James mintió al afirmar que Tracy solo lo había dejado. Inventaba historias, y sin duda había algo sospechoso. Afortunadamente, ahora estaba bajo custodia policial, sin ninguna posibilidad de escapar. Mientras James estaba detenido, los detectives usaron todos los recursos a su alcance para tratar de encontrar a Tracy. Buscaron con perros sabuesos y de cadáveres, pero extrañamente ni siquiera detectaron su olor en su propio coche. Mientras tanto, Joseph, el padre de Tracy, colocó volantes por doquier y buscó en cada lugar donde ella había sido vista recientemente. Tras un par de semanas, la investigación avanzaba más lento. Y fue entonces cuando Joseph llamó al fundador de Texas AccuSearch, Tim Miller, para pedir ayuda en la búsqueda de Tracy. Poco después, los voluntarios peinaron 2.500 acres de tierra, pero aún no se pudo encontrar a Tracy. Mientras tanto, los detectives interrogaban a James, quien estaba arrestado por cargos no relacionados, pero era una persona de interés en la desaparición de Tracy. Entonces, dicho todo esto, ¿quién era James Hadaway? Bueno, James era un niño problemático mientras crecía. Tenía antecedentes penales juveniles y abusaba de las drogas desde muy joven. Trabajaba en trabajos aleatorios en su mayoría y ayudaba a su padre a dragar estanques y a tirar escombros de tierra en vertederos ilegales, sin ser atrapado. Cuando Tracy desapareció, James estaba en libertad bajo fianza, lo cual es muy alarmante en retrospectiva. Los padres de Tracy realizaron búsquedas públicas y entrevistas e intentaban todo lo posible para obtener cualquier información sobre su hija. Había pasado casi un mes desde que Tracy desapareció, y la familia Osasio estaba muy preocupada por ella. Llegaron muchos consejos, pero todos se toparon con un muro en algún momento, aunque algunos eran muy creíbles. Al mismo tiempo, James estaba siendo juzgado en la corte por sus cargos, y esto llevó a una nueva revelación de las acciones de James, y la policía estaba aún más sospechosa de él ahora, y finalmente se convirtió en el principal sospechoso en la desaparición de Tracy. Verás, una vez que James fue el principal sospechoso en la desaparición de Tracy públicamente, fue cuando muchas personas salieron a la luz con sus desagradables experiencias con James. Según la policía, la historia de James seguía cambiando. Mintió sobre la partida de Tracy después del viaje, no tenía coartada e intentó culpar a un amigo del trabajo por su desaparición. Conocidos de James testificaron que era conocido por su violencia hacia las mujeres. Podía pasar de ser feliz y encantador a ser absolutamente mortal en una fracción de segundo. Y la información más preocupante fue la participación de James en un intento de asesinato a una mujer que ocurrió casi un año antes de la desaparición de Tracy. Rachel Clark conoció a James de una manera escalofriantemente similar. James había pedido a Rachel que lo llevara a casa y después del viaje la abrazó para despedirse, y fue entonces cuando perdió completamente el control, agarró a Rachel, la tiró al suelo y la atacó violentamente diciendo «No me obligues a matarte». Rachel estaba atrapada debajo de un hombre que claramente intentaba acabar con ella para siempre. Rachel estaba gritando pidiendo ayuda. Afortunadamente un transeúnte intervino y le gritó a James, quien luego huyó dejando a Rachel herida en la acera. Su cuello estaba muy magullado y tenía lesiones y rasguños en su cara y brazos, pero afortunadamente aún estaba viva. Lo que resulta tan enfurecedor es que James ni siquiera fue acusado por este ataque. Aunque Rachel presentó un informe, los detectives no pudieron encontrarlo hasta un año después, cuando nombraron a James como principal sospechoso en el caso de Tracy. Los investigadores debían examinar el caso de Rachel para mantener a James encarcelado, ya que estaban convencidos de que también era responsable de la desaparición de Tracy. Mientras tanto, la búsqueda de Tracy continuaba, y durante una de las búsquedas en el lago surgió algo más que era igual de horroroso. Verás, el 22 de febrero de 2011, casi 2 años después de la desaparición de Tracy, los detectives estaban buscando en el casi seco lago Carter y tan pronto como registraron el área, encontraron un hueso espinal humano y un cráneo. Al drenar más el lago, se hallaron más huesos. El 24 de febrero también recuperaron cerca una cartera, una identificación y un celular. El nombre en la identificación era Onda Christopher George, lo que dejó a la policía confundida. Todavía estaban tratando de encontrar alguna señal de Tracy y ahora se encontraron con los restos de Onda. ¿Pero quién era él? Bueno, aunque Onda y Tracy eran extraños, había una persona que conocía o al menos interactuaba con ambos. Y ese no era otro que James Hadaway.
Los restos hallados en el lago seco coincidieron positivamente con el ácido desoxirribonucleico de Onda. Ahora se confirmó que Onda se había ido, pero los detectives pronto descubrirían el vínculo entre él y James. Durante la investigación de James, llegaron muchas pistas. Alguien también había contactado anónimamente al padre de Tracy, Joseph, y dijo que conocía a una mujer que era cómplice de James, y que según ella, él estaba detrás de otros 3 homicidios en el área de Orlando. Según la pista, los cuerpos de las víctimas y las armas del crimen fueron arrojados a varios lagos. Esto motivó a los investigadores a buscar inicialmente en los lagos. A pesar de que la pista podría haber sido falsa, considerando el historial delictivo de James, los detectives no estaban dispuestos a descartarla sin más. Querían asegurarse de que esta pista fuera legítima y resulta que lo era. Según los informes de los testigos, Onda fue vista por última vez con James y otra persona a principios de febrero de 2009. Entonces esto fue antes de la desaparición de Tracy, pero después del ataque a Rachel. Onda vivía en Apopka y se informó su desaparición el 11 de febrero. La serie de eventos sigue a James y a otra persona saliendo de un bosque. En ese momento, un oficial de policía que patrullaba vio a los 2 hombres. Cuando preguntó qué estaban haciendo, James le dijo al oficial que su amigo Chris estaba drogado y que los 2 hombres estaban ayudándolo. El oficial decidió dejarlos ir y no investigó quién era Chris. Posteriormente, hallaron el auto de Onda George abandonado en el lago Carter. Este fue el lugar donde se hallaron los restos y pertenencias de Onda. Cuando se identificaron los restos de Onda, se contactó a sus padres, y la familia Osasio y la familia George, de una manera muy oscura, se unieron por su pérdida mutua. Estaban desconsolados el uno por el otro, y solo querían que el responsable de lo sucedido a sus seres queridos pagara. Los restos de Onda también fueron sometidos a autopsia para determinar la causa de muerte, pero debido a la descomposición, los resultados no fueron concluyentes. Desconocemos si Onda falleció por abuso de drogas, si el relato de James es veraz o si ocurrió algo distinto. Pero aún era extraño que James estuviera allí en ese momento. Pero dado que no hay evidencia para vincular a James con la desaparición de Onda, no puede ser encontrado culpable por esto. Con la evidencia que tenían, los detectives sabían que James, actualmente detenido en la cárcel del condado de Seminole, podría ser juzgado por el intento de asesinato de Rachel. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. En mayo de 2011, se realizó el juicio por el intento de asesinato de Rachel, donde ella misma fue el testimonio estrella. Rachel valientemente subió al estrado y describió en detalle cómo James la atacó violentamente la noche que lo conoció. James, con expresión estoica, presenció todo lo ocurrido en la sala del tribunal. En cuanto a la defensa de James, se basó en el hecho de que James estaba incoherente y borracho, y no estaba consciente de lo que estaba haciendo, y no tenía idea de cómo obtuvo sus lesiones. Las lesiones de Rachel también se mostraron en la corte, y los jurados se horrorizaron al ver su rostro maltratado. Claramente no parecía un accidente o un momento de neblina alcohólica. El jurado deliberó y emitió el veredicto. James Hathaway fue hallado culpable de intento de asesinato, robo y encarcelamiento falso. Fue condenado a cadena perpetua, y todos en la sala del tribunal soltaron el aliento que habían contenido, ahora que este hombre violento finalmente estaba encarcelado. James, después de la sentencia, subió al estrado y se disculpó con Rachel diciendo: «Sus lesiones fueron mi culpa, y lamento lo que sucedió. Sé que no intenté matarla, pero lamento lo que ocurrió». Pensar que James primero intentó atacar a Rachel completamente de la nada, con la intención de terminar con su vida, y ahora se disculpaba como si eso pudiera de alguna manera borrar mágicamente todo este dolor, trauma y miedo de su memoria, es simplemente tan espantoso. Al final, los investigadores se vieron finalmente obligados a admitir que en este punto, resolver el caso de Tracy, probablemente no iba a suceder. Simplemente no había suficientes pruebas para acusar a nadie de nada, a pesar de que sabían muy bien quién estaba detrás de su desaparición. Tras la sentencia, los Osasio también se pronunciaron. El padre de Tracy, Joseph, dijo que el único consuelo es que el culpable está encarcelado y no destruirá a otra familia como lo hizo con la suya. Rachel también dio su declaración en la sentencia, en la que dijo: «La justicia se sirve para ellos también. Ojalá encontremos a Onda y Tracy».
Es tan desgarrador que debido a un hombre, 3 familias diferentes se vieron afectadas y se unieron para finalmente hacerle enfrentar las consecuencias de sus acciones sin sentido. Pero lo suficientemente loco, en febrero de 2015, James apeló la decisión y pidió una nueva audiencia, porque aparentemente fue presionado por sus abogados para renunciar a sus derechos a un juicio rápido. Se le concedió, pero el resultado fue casi igual. James Hathaway aún va a pasar el resto de su vida detrás de las rejas. Pero la historia no ha concluido aún. Aunque Rachel obtuvo el cierre que necesitaba y sabía que James nunca volvería a atacarla a ella ni a ninguna otra persona, la familia Osasio, así como la familia George, todavía están en medio de todo. James sigue siendo sospechoso en la desaparición de Tracy, o peor aún, su muerte, pero simplemente no hay suficientes pruebas para que el Estado pueda demostrarlo. No puedo imaginar por lo que debe estar pasando la familia de Tracy. Han pasado 15 años desde que Tracy fue vista por última vez en un lugar que frecuentaba y ahora nadie sabe dónde está. No ha contactado a nadie en la última década y media y nadie ha encontrado ninguna otra pista sobre ella. Joseph y Liz siguen luchando para dar fin al caso de Tracy, para que puedan intentar seguir adelante y aceptar que ella se ha ido para siempre, pero hasta que llegue ese día, viven con incertidumbre, miedo y esperanza, todos mezclados de una manera muy extraña en sus corazones. Joseph aún se siente culpable por permitir que Tracy fuera sola al bar. Todavía cree que si hubiera estado con ella, Tracy habría estado a salvo. Es devastador ver a un padre pasar por esto, sin importar si la afirmación pudo comprobarse o no. Esto no fue su culpa en absoluto. Si alguien es responsable de lo que le sucedió a Tracy, entonces es muy probable que sea James, aunque el Estado no ha encontrado ninguna evidencia sólida de su participación en su desaparición hasta el día de hoy. Solo podemos esperar que la familia de Tracy encuentre algún tipo de paz y cierre porque, aunque el caso de Tracy tiene 15 años, aún está abierto. El detective David Gray continúa examinando todas las pistas que encuentra. Los padres de Tracy merecen saber qué le pasó a su hija. Nadie debería tener que pasar por esto. Los casos de personas desaparecidas son tan difíciles por tantas razones. Y es una cosa no saber quién hizo qué, pero es otra montaña rusa de emociones cuando la familia de la víctima ni siquiera sabe dónde está su ser querido, a pesar de que el posible perpetrador ya está tras las rejas. Tanto puede cambiar en minutos, y nadie realmente sabe cuándo golpeará la tragedia. Y a menudo, esa es la píldora más difícil de tragar. Gracias por ver otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quería agradecer especialmente a un par de miembros del canal, como Brittany Jones y Craig Carrigy. Si también quieres ser miembro del canal, tendrás acceso anticipado a nuevos videos días o semanas antes de su publicación. Actualmente es la mejor forma de apoyar y ayudar al canal. Realmente aprecio a todos los que han decidido hacer eso. Si decides unirte, haz clic en el botón debajo del video o encuentra el enlace en la descripción. Si disfrutaste este video, revisa otro caso interesante que cubrí y no olvides suscribirte. Es gratis y te mantiene al día con mis futuros videos. Pero mi nombre es Ty Knotts y nos vemos en el próximo.